Hay personas que parecen completamente normales. Caminan entre nosotros, sonríen, tienen rutinas, vecinos, trabajos. Nadie sospecha de ellas, porque no parecen peligrosas. Pero a veces, el verdadero peligro no hace ruido. Cuando finalmente alguien se da cuenta, ya es demasiado tarde. 22 de julio de 1991. Un joven corre por la calle esposado. Está descalzo, respira con dificultad y mira constantemente hacia atrás. Acaba de escapar de un apartamento que, según diría después la policía, contenía uno de los secretos más perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. Cuando los agentes entraron al lugar, encontraron algo que nunca olvidarían: fotografías, herramientas y pruebas de crímenes que habían ocurrido durante años, sin que nadie lo sospechara. El hombre que vivía allí parecía completamente normal, un vecino tranquilo, pero su nombre era Jeffrey Dahmer, y lo que había hecho cambiaría para siempre la forma en que el mundo entendía a los asesinos seriales. Jeffrey Lionel Dahmer nació en 1960. Su infancia, al menos en apariencia, no era extraordinaria. Vivía en una familia de clase media en Ohio. Muchos vecinos describieron al pequeño Jeffrey como un niño callado, reservado, a veces extrañamente distante. Pero había algo que comenzaba a llamar la atención: una fascinación por los animales muertos. Según relatos posteriores, Dahmer comenzó a recoger cadáveres de animales en la carretera. Los llevaba a casa y los diseccionaba. Su padre incluso le enseñó cómo blanquear huesos usando productos químicos. Para él era un experimento científico, pero para Jeffrey parecía convertirse en algo más. Su padre era químico. Su madre tenía problemas emocionales frecuentes. Las discusiones en casa eran constantes. Años después, los investigadores creerían que esa fascinación temprana era una señal importante. Durante la adolescencia, Dahmer se volvió cada vez más solitario. En la escuela secundaria, algunos compañeros lo recordaban por sus bromas extrañas. Imitaba ataques epilépticos. Caminaba de forma extraña por los pasillos. Pero detrás de ese comportamiento, ocurría algo más oscuro. Según sus propias confesiones posteriores, comenzó a desarrollar fantasías violentas. Fantasías donde tenía control total sobre otras personas. Estas ideas se volvieron más intensas con el paso del tiempo, y el alcohol comenzó a formar parte de su vida desde muy joven. Para cuando se graduó de la escuela, Dahmer ya bebía con frecuencia, y su vida comenzaba a desmoronarse. Pero lo que nadie imaginaba era que su primer asesinato estaba a punto de ocurrir. 1978. Jeffrey Dahmer tenía 18 años. Sus padres estaban atravesando un divorcio complicado. La casa estaba prácticamente vacía. Una tarde de verano, Dahmer recogió a un joven que hacía autostop. Su nombre era Steven Hicks. Ambos conversaron y decidieron ir a la casa de Dahmer. Bebieron alcohol, escucharon música, pero cuando Hicks decidió irse, algo ocurrió. Según Dahmer, entró en pánico ante la idea de quedarse solo nuevamente. Tomó una pesa y golpeó al joven. El golpe fue mortal. Durante años, ese crimen permaneció completamente oculto. Dahmer desmembró el cuerpo y dispersó los restos en el bosque. Nadie lo sospechó, pero ese no sería el final de la historia. En realidad, era solo el comienzo. Después del asesinato, Dahmer intentó llevar una vida normal. Ingresó al ejército, pero su problema con el alcohol empeoró rápidamente. Fue dado de baja. Más tarde vivió con su abuela. Y durante un tiempo,
Los asesinatos se detuvieron, pero las fantasías no desaparecieron. En 1987, casi una década después del primer crimen, Dahmer mató nuevamente, esta vez en Milwaukee. Y a partir de ese momento, los asesinatos comenzaron a repetirse. Pero lo más perturbador era lo que hacía después de los crímenes. Dahmer comenzó a llevar a sus víctimas a su apartamento. Las conocía en bares o centros comerciales. Prometía dinero a cambio de fotografías. O simplemente ofrecía compañía. Una vez allí, las drogaba. Y luego cometía los asesinatos. Pero los investigadores descubrirían algo aún más inquietante. Dahmer conservaba partes de los cuerpos. Tomaba fotografías y realizaba experimentos perturbadores. El apartamento comenzó a llenarse de evidencias, pero, increíblemente, nadie lo descubrió durante años, hasta que ocurrió un error que casi lo delata. En varias ocasiones, vecinos se quejaron del olor proveniente del apartamento. Dahmer siempre tenía una explicación. Carne podrida, problemas con el refrigerador. Incluso una vez la policía fue llamada por un incidente extraño. Un adolescente desnudo había escapado del apartamento, pero Dahmer convenció a los oficiales de que todo era un malentendido. Los policías lo dejaron ir. Ese joven volvería al apartamento y sería asesinado. La oportunidad de detenerlo había pasado frente a los investigadores. En julio de 1991, Dahmer invitó a otro joven a su apartamento. Su nombre era Tracy Edwards, pero esta vez algo salió diferente. Edwards logró escapar. Corrió por la calle con una de las esposas todavía en la muñeca. La policía lo encontró y decidió acompañarlo de regreso al apartamento. Cuando los agentes entraron, uno de ellos notó algo extraño. Un cajón. Dentro había fotografías. Fotografías de cuerpos desmembrados. En ese momento, los oficiales entendieron que estaban frente a algo mucho peor de lo que imaginaban. Jeffrey Dahmer fue arrestado. El juicio de Dahmer conmocionó al país. Las confesiones fueron detalladas. Y el número de víctimas seguía aumentando. Finalmente se determinó que había asesinado 17 personas. El tribunal lo declaró culpable. Fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas. Pero incluso después del juicio, la historia no terminó. En 1994, mientras cumplía su condena, Dahmer fue atacado por otro recluso. Murió en prisión. Su historia dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo cometer tantos crímenes durante años sin ser detenido? ¿Por qué tantas señales fueron ignoradas? El caso de Jeffrey Dahmer cambió profundamente la forma en que se investigan los asesinos seriales. La historia de Jeffrey Dahmer es una de las más perturbadoras del crimen moderno. No solo por los crímenes, sino porque durante años vivió entre otras personas, sin levantar sospechas. A veces pensamos que el peligro tiene una apariencia clara, pero casos como este recuerdan algo inquietante. El mayor peligro puede vivir justo al lado. Ese vecino encantador, que te saluda amablemente cada mañana, puede ocultar secretos perturbadores detrás de esa amable sonrisa. Mente criminal.